Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta última parte de los Salmos. Aún nos quedan otros libros, pero vamos a terminar Salmos el día de hoy. Espero que estén bendecidos, que puedan tomar el día de hoy como un tiempo para poder conocer más de esta sabiduría divina a través de los Salmos, a través de los libros del Antiguo Testamento, que a veces los vemos tan viejos, pero en realidad tienen mucho que ofrecernos, son muy prácticos hoy en día y nos pueden bendecir a las congregaciones, a nuestras células, a nuestros seres queridos, a todo lo que estemos involucrados en la vida cotidiana, ¿no? En sí eso es lo que es tener sabiduría, vivir en la época donde estemos, bajo las circunstancias donde estemos. Me gustaría leer el Salmo 23 para empezar el día de hoy. Jehová me pastoreará, nada me faltará. En praderas de abundancia me hará morar, hacia aguas tranquilas me conducirá. Él restaurará mi alma, por sendas de justicia me conducirás, por amor a tu nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré del mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden ánimo. Preparaste mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa rebosa como la vida. Tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para que habite en la casa de Jehová por largos días. Yo creo que entonces queremos recordar que los salmos no es algo que estudiamos solamente como literatura, y aprendemos de paralelismos y de retórica y de nombres como metáforas, como palabras que podamos aprender solamente como si estuviéramos estudiando español o una lengua moderna, inglés. Los salmos tienen que llevarnos a reflexionar, deben llevarnos a meditar, a escuchar las palabras y tomar el tiempo de saber que Dios está hablando a nosotros y nosotros estamos escuchando a Dios en los salmos. La palabra de Dios es algo que muchas veces lo damos por hecho y lo damos por algo que no tiene importancia en nuestras vidas, pero tenemos que aprender a escucharla. Creo que por eso me gustaría que el Salmo 23 fuera algo que recordemos hoy, sabiendo que el Señor es nuestro pastor, nuestra protección. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a llevar a lugares de delicados pastos. Wow, qué imagen de el Señor Dios Todopoderoso dedicándose a nuestro cuidado, a nuestra protección. Confortará mi alma. Wow, esa frase, confortará mi alma. ¿Cuántas veces quisiéramos ser confortados? ¿Cuántas veces quisiéramos decir, ya, todo está bien, no va a pasar nada? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, yo creo que, claro, a lo mejor tú vives en una metrópolis, en una ciudad grande, en Brasil, en Argentina, en México, en Miami. Wow, increíble. No estamos en campos, pero estamos rodeados de valle de muerte. Recientemente, aquí donde estamos viviendo, hay dos personas que son robadas y personas que son atormentadas, ¿no? Estamos rodeados de problemas. Estamos rodeados de angustia. Yo soy maestro de español en la escuela aquí, en lo local, en la prepa, y saber que mujeres jovencitas, embarazadas, papás olvidando a sus hijos, no hay padres, no hay hombre. La hombría no existe bíblicamente, está olvidada, creciendo el homosexualismo, creciendo la violencia, los maltratos, los idiomas, la importancia de que, pues, yo soy más que importante que nadie. Son nuestras sombras de muerte. Estamos rodeados de estos momentos de angustia. Por eso el día de hoy es para dar término a esto y queremos recordar que el Salmo 23 es una de las partes donde David, el rey David, está escribiendo, y yo creo que escribe desde el punto de vista de su pasado, de su
experiencia personal, el siendo pastor él mismo, haber cuidado las ovejas de su padre, haber estado protegiéndolas, como dice Samuel, del león y del oso que venían, y él los protegía, ¿no? Por eso este pastor no era un pastor de así muy guapo, bien sentado, con su pelo acomodado y con su bastón. Era un hombre de guerra, de batalla, un hombre de presencia, que sabía que las ovejas eran algo jóvenes y fáciles de manejar, pero era lo que las atacaba el problema. Los hombres que eran pastores, proteger a 100 ovejas, a 80 ovejas de leones, de animales feroces, de gente que se las robara, que se esparcieran en todos lados. Increíble, ¿verdad? Que el pastor mismo, David, está igualando a Dios con esta metáfora de pastor, ¿no? Ahora si vamos a Génesis, capítulo 49, versículo 24. Génesis 49, 24. Vamos a ver el uso, ya existía de esta parte del pastor delante de Dios, ¿verdad? Y estoy queriendo ver aquí mis ambas Biblias en Génesis 49, 24, que va a decir: pero atestó su arco con fuerza, se esparcieron los brazos de sus manos por las manos del poderoso Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, ¿verdad? Estamos hablando aquí cuando Israel profetiza acerca de cada uno de sus hijos y está hablando de cómo este pastor se atribuye a Dios mismo, la roca de Israel. ¿Ok? Entonces vamos a leer la Reina Valera 49:24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte Jacob. ¿Ok? Entonces Jacob, y después hay un paréntesis, ¿verdad? Y dice: por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces Jacob se hizo fuerte por el nombre de Dios, por el nombre del pastor, el nombre de la roca de Israel. Entonces ustedes saben, en Juan 10:11, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Hay una igualdad de esta metáfora de Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis. David lo utiliza como una metáfora en este Salmo 23. Jesús sigue hablando de esto como si fuera algo que Él es el pastor. Por eso la gente lo quería matar, ¿no? Por eso lo quería acribillar, lo quería quitar de su vida, porque Él estaba diciendo que Él era Dios mismo. Él era el pastor, ¿no? Ahora nosotros como líderes, las personas que estamos frente a la congregación, podemos leer en 1 Timoteo 3 en adelante. Palabra fiel es esta: si alguno pretende ser dignatario, buena obra desea, pero es necesario que al dignatario se le encuentre irreprensible, y va a explicar ahí todas las acciones. Y dice: no un neófito, versículo 7, además debe tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en escándalo con el lazo de Satanás, ¿verdad? Entonces podemos leer en 1 Timoteo 3, 1-7, tal vez en la versión de Reina Valera. Pero palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y nos describe todo lo que necesita ser una persona pastor, una persona que está guiando. Entonces el título de un líder, de un pastor, es la persona que tiene estas características: amable, apacible, no dado el vino. Entonces solamente vemos que el Salmo 23 está enraizado en una imagen de Dios, un Dios que nos da beneficio, nos da protección y sobre todo que nos da gozo. Me llevará a lugares donde yo voy a estar contigo, ¿no? Estaré contigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, versículo 4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Okay? Entonces, esta parte de los salmos es importante recordarla.
que Dios está con nosotros, ¿verdad? Él no tiene ningún deseo de olvidarnos o quitarnos de la vida, de olvidarse de nosotros, ¿verdad? Por eso me gustaría que viéramos el punto de los salmos como algo práctico hacia nosotros. Ahora, si podemos empezar a ver esta parte, existe una forma o repaso que podamos dar, que los salmos, perdón, aquí se perdió mi hoja, a ver aquí, los salmos son, de alguna manera, 150 formas de relacionarnos con Dios poéticamente, en una forma literaria, y esta es una hoja nada más, un fragmento tomado de la enciclopedia judía, ¿no? Aquí en la parte de abajo, jewishencyclopedia.com, en donde pueden ver que este poligoto, donde se está juntando diferentes lenguajes, ¿no? Del lado izquierdo está en árabe, la columna del medio está en hebreo, y la que sigue está en latín, ¿verdad? Tres diferentes idiomas de los mismos pasajes de Salmos, ¿no? Y del lado derecho, eso es el comentario de lo que está diciendo estas columnas, ¿no? Aquí está el Salmo número 19, ¿okay? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Que los salmos es algo que nos ha llenado de himnos, de reflexiones, de lamentaciones, de didácticas, de cosas que nos han enseñado de la historia de Israel. Y creo que todo esto es porque nos atrae el idioma. Es algo interesante para nosotros porque aprendemos de la metáfora, aprendemos del ritmo, aprendemos del paralelismo, y todo esto lo que hace es darnos herramientas, son herramientas que nos ayudan a acercarnos a Dios. ¿Okay? Nos estamos acercando a Dios para poder nosotros no solamente aprender de algo cotidiano, sino de en realidad llevarnos a una relación con Dios. Somos cristianos y queremos estar delante de Él. Ahora, el tema principal de los salmos, el contenido de los salmos es que Dios es todopoderoso, ¿no? Salmos 23, acabamos de ver rápidamente que es el todopoderoso, es un pastor que nos lleva y que nos da aliento. Entonces, esta forma de ver que Dios toma posturas antropológicas, toma posturas de humano, de hombre. ¿Para qué? Para venir a nosotros. A Él le interesa tu vida. A Él le interesa qué está sucediendo en lo que estés pasando. A lo mejor estás en los valles de muerte, pero estos salmos están interesados en recordarnos eso. Algunas comparaciones que vemos de Dios son importantes notarlas también, porque estas comparaciones nos hacen ver la diferencia tanto de nuestra postura contra los que no están con Dios, o nuestras comparaciones de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, o nos hace comparaciones con lo que Dios hace, con lo que tienen otros dioses, dice la Escritura, o por ejemplo a veces con otras partes de la creación. Todo esto es algo que por eso los salmos son muy leídos. Dijimos, el libro más traducido de la Biblia, el libro más vendido de la Biblia, lo imprimen solo con salmos, e inclusive los musulmanes, por ejemplo, utilizan mucho los salmos, los judíos utilizan los salmos claramente, nosotros los cristianos los estudiamos, y pues hay personas que no son nada de religión, no le importa mucho la existencia de Dios, pero estudian y ven los salmos como una parte literatura increíble, ¿no? Entonces, yo creo que por eso me gustan los salmos, me encanta hablar de los salmos, y a veces terminamos un poquito cansados de escuchar tanta teología y sistematizaciones y misiones y problemas y estrategias y planos, que en realidad los salmos es como quitarte tus zapatos y un relajarte delante de Dios, y podamos leerlos y nos nutren y nos hace sentir bien. Es un alimento diferente, ¿verdad? Por eso David dice que es como tu palabra es más dulce que una barrita de chocolate o un pedazo de miel en tu panal, ¿verdad?
Entonces es importante recordar esto. Ahora, ustedes saben este programa de Biblia llamado Logos, no sé si lo conozcan, si no pueden ustedes investigar por ahí este programa de Logos. Yo lo tengo y pues lo hemos usado ya algunos tiempos, algunos años, y tiene un programa o es parte de un libro llamado El Explorador de Salmos, y lo tengo en inglés, yo no sé si lo tengan en español, pero estamos viendo que dentro de todos estos salmos están las diferencias que existen en cada uno de ellos. ¿Okay? Es un libro electrónico o digital que puedes usarlo para estudiar los salmos, y me encanta la manera en que lo tienen ilustrado, porque yo soy muy visual, me gusta ver las cosas en imágenes. Y Jesús, yo creo que es igual, él le gusta ilustrarlos. El reino de los cielos es como una canita de mostaza. Ok, entonces todo eso vemos que la ilustración es muy importante. Pero aquí tenemos 250 salmos, todos enlistados en el nombre de cada uno de ellos. Y si notan, tienen diferentes colores, ¿verdad? Azul, amarillo, porque estos están separados por género. ¿Okay? Y los géneros aquí están enlistados también, ¿no? De lamento, 59, de adoración, 41, de himnos son 17, los salmos del rey David, la gente que era importante como un rey, de los reales, 10, de sabiduría 9, de agradecimiento 8 y de confianza 6. Ahora, aquí están los libros divididos. Habíamos dicho que Salmos está dividido en 5 libros. Entonces aquí está el 1, 41, 2, 3, 4 y 5. Son 5 casi siempre. La mayoría de los libros están marcados en base a esto. Y los contribuidores, ¿no? Los autores, en la parte izquierda. David siendo con mayor número, 74. Anónimos 48. Asaf 12. David en la Septuaginta tiene 12 atribuidos a él, perdón. A los hijos de Corah, ¿verdad? Y en realidad vemos que tienen diferentes temas también, ¿no? Los temas de adoración, de fe, de oración, pero en petición, de agradecimiento, de justicia, y miren todos los temas que existen en los salmos, de Dios, de amor, de salvación, de música, de gozo, de maldad, de dolor, de persecución, el tabernáculo, la justicia. Mira la cantidad de salmos que tiene cada uno de estos. Hay salmos de la muerte, ¿no? 28 salmos hablan de la muerte. Y aquí los ilustra del lado derecho, ¿no? Les pone color. Cuando los pones arriba, los colorea de esta forma. Pero fíjense todos los diferentes temas de los salmos. De guía, de pobreza, de humildad, de revelación. Todo lo que podemos aprender, ¿no? En base a esto, de los salmos. Ahora, lo que me gusta es que puedes seguir viendo aquí de violencia, de pureza, de ángeles, de adoración, y los van bajando hasta lo más pequeño, no solamente aparecen una vez. Dentro de eso también tiene los que tienen estrofas, ¿no? Los que tienen estrofas, los junta a todos, el 3, 5, 6, y te marca cómo cada una de esas estrofas están marcadas. Como lo dijimos, los que son mismor, ¿verdad? Todos los que tienen selah, ¿okay? Los que son maskil, y cada uno de estos himnos o de estos cantos, como este shir, el cantar de cantares es cantar shir, ¿no? En hebreo, están marcados aquí y los puedes estudiar cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora podemos regresar en donde están todos los salmos y los podemos poner en orden a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si los queremos ilustrar por género, el programa los separa y los marca por género, y es lo que me encanta de este programa, ¿no? Visualmente podemos ver cómo están divididos los salmos por género. Los que están de adoración son los rojos, lamentación son los azules, los que son reales, del rey, son anaranjado oscuro, los verdecitos son agradecimiento, y los de himnos son naranja oscuro, pero más pequeña cantidad. Y tú puedes poner tu mouse arriba de uno de ellos, ¿no? Y puedes poner 119, por ejemplo, y nos dice que es un salmo de meditación de la ley de Jehová, y su género es sabiduría, es parte del libro 5,
su atribución es anónima, es un acróstico. Hemos hablado de que empieza con A, con Aleph, con Bet, con cada uno de los órdenes alfabéticos. Y los temas principales es bendecir, tiene como bendición de confortarnos, compromiso, ¿no? Y esto me encanta porque ahorita que leímos el 23, por ejemplo, el 23 va a estar, aquí está, de confianza. El Salmo 23 es que Jehová es pastor. El género es de confianza, de trust. El libro número 1, escrito por David, y tiene una suscripción, tiene una parte de abajo que es como un mismo, que hemos hablado que es el tipo de himno que es. Es un tipo de himno que va a ser más cantado con lentitud, con una manera de reflexión, de meditación. Ahora, ¿cuáles son los temas? Aseguranza, comodidad, muerte y eternidad, ¿verdad? Entonces, los salmos van a ser muy inclusive para nosotros, variados, pero ¿por qué? Porque quieren hablarnos a nuestra variedad de humanidad también. Podemos verlos por estructura tal vez. Aquí los separa como si fuera un acróstico en orden alfabético, o lo que se llama un chiasm, o este quiasmo, que es como una forma en bosquejo, como se va delineando en una degradación hasta llegar a lo que quiere decirnos el autor, y luego regresa a esa degradación incrementando para tener un clímax según el número de letras. Si es mayor, si es un número par, son los de afuera; si es un número non, es el de en serio, en medio, o tienes las que son estofas, ¿no? Nada más. Los podemos separar por autor también. Estos autores, me gusta verlos así porque se nota la cantidad de gente que tuvo presencia en los salmos. Y cada uno de estos autores, cada una de estas personas, no escribieron el mismo tipo de salmo, ¿no? David, por ejemplo, todos los colores están en David. David hizo todo tipo de salmo. No era uno nada más que se la pasaba lamentando. Él daba gracias, él se lamentaba, él hablaba de Dios. Él era completamente expresión de lo que Dios está haciendo en su vida. Es lo que va a pasar aquí, ¿no? Necesitamos esto, ver que cada uno de los autores, pues en realidad, se expandieron en todo tipo de salmo. Si los separamos por libros, ¿no? Esto lo podemos ver más fácilmente porque es lo que vimos al principio: libro 1, libro 2, libro 3. Pero cada uno de los libros en su contenido de tipo de género y, ¿ven? Es lo mismo. Cada libro tiene todos los colores, ¿ok? Hay libros que tienen azul, rojo, verde, tiene este amarillito. ¿Por qué? Porque cada uno de los libros expresa las mismas secciones, ¿ok? Las mismas secciones. Ahora sí, podemos ver, por ejemplo, regresando al Salmo 23, a lo mejor es el que podemos seguir estudiando o viendo el día de hoy. Si lo puedo encontrar aquí, 22. Bueno, lo ponemos en orden, es más fácil verlos en orden. Y bajamos al 23, aquí está. Jehová es mi pastor. Automáticamente este programa del lado izquierdo te pone lo mismo que estábamos viendo al poner el mouse arriba. Entonces tienes una cantidad de información, ¿no? Y ves cómo está en paralelismo. Es sintético, y dice: el Señor es mi pastor, y luego aquí, en pasturas verdes me lleva, y es una parte, ¿no? Él es pastor, por eso me lleva en pasturas verdes. En medio es: no me va a faltar nada, Él me va a hacer acostar, no me falta nada, Él es pastor, me lleva a pasturas verdes. Es como estas igualaciones de pensamiento, ¿no? Después, ahora pone esta letra A, B otra vez: él me guía y me lleva a lugares de pastos, ¿no? De aguas. Entonces es A, B, B, A, B, A, ¿no? Es el orden de la estructura del paralelismo. Ahora, si quitamos esta estructura y este paralelismo, pone el Salmo como normalmente lo leemos. Y es lo que tenemos que aprender. Cuando veamos el Salmo, aprender a este paralelismo y ver qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí es emblemático: Él restaura mi alma. Es como una frase nada más. Esto lo podemos hacer como una playera que diga: Él restaura mi alma. O puede ser como una calcomanía, un engomado que ponemos en el carro.
es algo emblemático, ¿no? Aquí otro sinónimo, estos dos, tú estás conmigo y tú con tu vara y con tu callado, ¿no? Entonces, ¿cómo Él está? Con eso mismo. Y por eso Él nos llena de comodidad. Cuando tiene estas dos rayitas es cuando marca qué parte está en la estructura, ¿verdad? Le podemos ver aquí el suscripto. Y ves todo el Salmo, que es pequeño, ¿no? Tiene solamente 6 versículos, nos da una buena perspectiva de lo que está sucediendo. Ahora podemos añadir el hebreo y lo podemos poner a un lado, podemos compararlo con ellos. Como en el hebreo también se ve como en el español o en el inglés, ¿no? Aquí sistemático y se pone del lado derecho de color, el azul igual, ¿no? ¿Ves? Emblemático. Entonces esto podríamos hacerlo una calcomanía, podríamos hacerlo una buena manera de recordar, Él restaura mi alma. Entonces los salmos nos van a dar mucho que aprender, porque es como una base para poder de ahí brincar a algo más grande de nuestras vidas, ¿verdad? Y los salmos, pues, este programa simplemente nos ayuda a hacerlo más fácilmente. Y pueden escoger qué tipo de Biblia usar, ¿no? Aquí está la ESV, que está aquí, pero puedes añadir una versión de Biblia, ¿no? De diferentes versiones. Y por ejemplo, aquí está esto en griego, y puedes aquí involucrarla también y hacer tus estudios. Pero no queremos perder el punto principal. Los salmos son muy importantes para el cristiano. Y no solamente porque nos hablan de Dios, sino porque nos llevan a entender que Dios está con nosotros y estamos hablando con Él. No solamente hablar de Él, sino con Él, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que debemos recordar es que los salmos nos deben de llevar a Jesús. Nos deben de llevar a Jesús, ¿ok? Debe de existir en esto de Jesús, porque si no nos llevan a Jesús, pues seguimos siendo personas alejadas de Dios, alejadas de su voluntad, alejadas de su Torah, que es lo que queremos seguir, la Torah, porque no somos personas que no seguimos la ley, sino seguimos la ley nosotros en Jesucristo. Ahora, este es un ensayo de una persona que presenta el uso mesiánico en los salmos. Aquí está, es el ensayo, el sacrificio de Jesús en los salmos. El nombre del autor es Miguel Ángel Cano Fragoso. Y aquí me gusta esta parte del Mesías de los salmos, porque donde estaba aquí. Bueno, si estamos leyendo aquí. Los salmos contienen, entre otros textos, numerosas referencias a la pasión y resurrección de Cristo. ¿Okay? Eso es lo que dice Stauffer. Acá. Aquí están las citas de los libros en la parte de abajo. En su artículo, Salmos Mesiánicos, nos presenta detalladamente cómo los salmos recogen esta trayectoria. Y es lo que me gusta de los salmos. Por ejemplo, nos habla de su preexistencia de Jesucristo. Cómo Jesús existía, estaba ahí desde la época. Y si los salmos cubren alrededor de 800 o 900 años, algunos dicen que hasta 1000 años, Dios ha estado ahí, por eso Jesús ha estado ahí. Implica su eternidad, implica que Él es más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? En Efesios capítulo 1 diría lo mismo. Él ha existido desde antes de la fundación del mundo. A otra parte de la encarnación, ¿okay? Implica su descendencia de David. Dios se hizo carne, dejó todo, se vació de todo y vino y se encarnó. Los salmos hablan de eso. Su descendencia de un rey como David. Entonces, Filipenses capítulo 2 habla de que se vació de todo. A veces parece que no es lo que queremos nosotros, pero en realidad Dios si quiere que recordemos que Él se encarnó, dejó todo, olvidó todo. Y por eso los salmos nos van a recordar eso. También una vida de adversidad. En realidad Jesús no se la pasó bonito y a gusto y todo con flores y tomando nada más limonadas y refrescos. Él estaba
traicionado por sus compañeros, él fue con su ropa fue vendida y fue ahí hecha como si fuera algo de apuesta, ¿no? Su muerte y su desamparado fue insultado, ¿ok? Fue algo que fue horadaron sus manos y pies, fue puesto en el polvo de la muerte, echaron su ropa y como dijimos, todo esto nos hace recordar cómo debemos de ver a Jesús. Los salmos nos deben de llevar a Jesús. Otra parte es su resurrección. Su alma no sería dejada en el Seol, que no iba a ser dejado ahí, sino que iba a ser no solamente descendido de reyes como David, sino que iba ahora a ser ascendido a Dios. ¿Okay? Iba a ser descendiente de David en el trono de David para siempre, a la diestra de Dios en el cielo. ¿Okay? Salmo 110:1. Regirá las naciones con vara de hierro. Él no solamente bajó y dejó su gloria, sino que ahora, después de que fue muerto y traicionado y golpeado y maltratado, regresó a la diestra del Padre y de ahí está ayudando a nosotros, ¿no? Por eso él es un sacerdote con una intercesión. Primero dio a sí mismo en sacrificio, él se entrega primero, él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Para qué? Para interceder, para hacer un trabajo que aún hoy en día se continúa. ¡Wow! Increíble. Que todavía hoy en día continuemos esto. Por eso, sin duda, me gusta aquí, el tema central de los salmos es Cristo. Por eso muchos de estos salmos mesiánicos trata del Señor Jesús y su obra. Los llamamos salmos mesiánicos porque tienen que ver con el Mesías, conteniendo menos una referencia directa a Jesús, que se explicará en el Nuevo Testamento. Entonces yo creo que esto lo podemos recordar, que muchas referencias del Antiguo Testamento van a apuntar a Jesús, y los salmos no son nada diferente. Leímos esto en Lucas 24:44, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros, era necesario que se cumpliera todo lo que está sobre mí, para que la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces Jesús lo dijo, ¿no? Aquí él tiene unas tablas, y esto está en los libros que recomendamos leer, como el de Job, por ejemplo, los libros poéticos, y en la página 85. Dice que el Mesías sufriente, el Mesías no quebró ningún hueso, Salmo 34:20, eso está en el Nuevo Testamento, Juan 19:32. El Mesías se sacrificará en la única ofrenda por nosotros. Aquí está Salmo 46:9, en Hebreos 10:10 al 13. Entonces el Mesías es odiado por mucho, es despreciado, ¿okay? El Mesías es despreciado, el Mesías fue rechazado y también le dieron hiel y sangre, este vinagre, esta bebida que no era muy agradable. Por eso me gusta que dice, hemos intentado analizar la exposición escatológica de los salmos para comprender que Jesús es profeta, es rey y sacerdote. ¡Wow! Increíble que nuestro Señor Jesucristo lo presente en los salmos como una parte increíble. Dentro de estas tres, yo añadiría una más. Lo vemos a Él como una persona amorosa. Él es un sacerdote, Él es un rey, Él es un profeta y Él es un amoroso. Él está dispuesto a amarnos. Él está dispuesto a sentarse y hablarnos y escucharnos. También está dispuesto a decirnos y corregirnos como un profeta, pero también como un rey. Él nos guía y nos da seguridad y también nos lleva a este lugar de intermediario por nosotros. Según las palabras de Job, el modo de resumen es este: el salterio se enfoca en los temas principales de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Los profetas posteriormente agregaron muchos más detalles, pero los salmistas ya habían establecido las bases. El Mesías sería tanto humano como divino, tanto perseguido como conquistador, tanto rey como sacerdote. En él se combinan los tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Y yo añadiría amante. Esto lo hemos hablado recientemente entre algunos hermanos, algunos hombres, de esto. Tenemos que ser personas completamente estos cuatro. Tú, hombre, debes de ser esto.
Un hombre necesita ser profeta, sacerdote, rey y amante en sus familias. Te necesitamos que seas ese pastor en tu congregación, que seas ese líder que sabe amar a la gente, sabe servir a la gente, como intermediar cuando alguien está sufriendo, llevarles a Dios para que puedan ellos tener esto. Aquí está la bibliografía que él utiliza, muy buenas bibliografías de Brueggemann, de Jean, de Hoff, de Reeves. Algunos de estos en realidad son libros que ustedes podrían leer algún día de estos. Ahora, regresando a lo que estamos hablando, es que tú y yo tenemos que regresar a los salmos. ¿Para qué? Para que nos lleven a Jesucristo. Para que nos lleven a Jesucristo. Y por eso no podemos olvidarnos que la Escritura tiene que ser leída en su totalidad. No podemos sacarla y dejarla fuera de la palabra de Dios. No podemos sacarla de lo que Dios está queriendo decirnos. Desde el principio, el punto, Génesis 3:15, de restablecer la perdición de pecado en la vida de los hombres. Por eso, parte de este estudio, necesitas regresar a ver nuestro estudio, nuestro guía de examen, ¿verdad? Porque queremos aprenderlo, pero también queremos ponerlo en práctica en nuestras vidas. El estudio de guía para el examen es estas 20 preguntas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Necesitas recordar que ¿cómo comenzamos a ser sabios? Temiendo a Dios. Jesús está en los Salmos, Lucas 24:44. ¿Qué quiere decir la palabra sapiensal? Que refiere a sabiduría. ¿Okay? Cualquier cosa que refiere a sabiduría es algo sapiensal. ¿Cuáles son los libros poéticos que vamos a estudiar? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y también dentro de esos, algunos son como eclesiástico, como sabiduría, pero no los vamos a estudiar. ¿Okay? Pero son libros poéticos también. Son parte de esta tradición sapiensal. Los libros eclesiásticos y sabiduría no son canónicos, son libros que fueron considerados extracanónicos o deuterocanónicos, por eso los tomamos fuera, pero en realidad son buenos libros para leer y para aprender de ellos. La sabiduría sirve para enriquecer y transmitir de padres a hijos. Hablamos de Deuteronomio, que se le debe leer a los hijos en la noche, en la tarde, donde sea, recordar a ellos la historia. Lee los salmos como padres a sus hijos. Es muy importante. La sabiduría se pasa del abuelo al padre, del padre al hijo, y del hijo después al otro hijo. Y así vamos pasando de generación a generación la sabiduría. El origen de la literatura de sabiduría es la moralidad, naturaleza y el pacto con Dios. Hablamos de la moralidad, estamos hablando del prójimo. Todos los que estamos alrededor nuestro somos seres morales, pero también en base a la naturaleza, todo lo que vemos alrededor nuestro, la belleza de los árboles, el sol, la luna, todo lo que Dios ha dado en su creación como el Dios Todopoderoso, y también el pacto con Dios. ¿Okay? Este pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con cada uno de los diferentes individuos como Jacob, y recordándoles a ellos, como a David, que iba a estar él con ellos. Y por eso él llega a ser un Dios llamado él, o Elohim, a ser llamado a un Dios como Yahweh, como Jehová. El ser humano es uno en la sabiduría con una sola entidad. Esto es muy importante. Los salmos nunca consideran algo espiritual y algo físico. Tú y yo hablamos en estos términos mucho de, es que vamos a cantar, es algo espiritual. Y como si dejáramos de ser espirituales. Pero nadie puede hacer algo espiritual sin ser físico. No podemos cantar sin usar nuestras voces. No podemos leer sin usar nuestros ojos. No podemos hablar y animar como ahorita estoy usando mi cuerpo, a pesar de que sea algo espiritual. En realidad no existe en la sabiduría esta distinción. Todo lo que haces en lo físico tiene mucho que ver en lo espiritual. Se reflejan, son íntricamente conectados entre ellos. ¿Qué tipo de sabiduría existen? Práctica y reflexiva. Práctica que ponemos inmediatamente al uso y la otra es reflexiva, la ponemos en nuestra mente. ¿Quién fue el sabio? Este personaje que ha existido en muchas generaciones no es una persona, sino es un tipo de persona. El sabio era alguien que estudiaba, conocía, era experto, pero para ponerlo en practicidad. Era algo que tenía que ver con lo diario, lo cotidiano. ¿Cómo ponemos lo que tú dices en este lugar, en este momento,
bajo estas circunstancias. El sabio sabía lo bueno y lo malo, el sabio sabía cómo aplicar la voluntad de Dios en ese momento, cómo vivir la Torá en ese momento que estaban tomando una decisión. Eso es el sabio. Y muchas veces estaba sentado abajo de un árbol, en la puerta de la ciudad de Jerusalén, se sentaban ahí, ¿verdad? Como Débora era una persona sabia, ella era sabia, se sentaba abajo de un árbol, ¿verdad? Y venían a ella y le pedían consejo. La palabra aleluya, ¿cómo es usada? La palabra aleluya es usada como un mandato, es una orden, es una obligación que todos nosotros en plural, tú, you, aleluya, todos nosotros somos los que tenemos que alabar a Dios, a Yahweh, ¿ok? Entonces en comunión en general tenemos que alabar a Jehová. El libro de los Salmos está compuesto en 5 libros, eso lo sabemos. Cada uno de ellos igualan o se comparan con el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia se ven igualados en un eco. Entonces, por tradición decimos que Moisés dio el Pentateuco, pero David dio los Salmos. Explica un acróstico, es la forma en que los autores utilizaron, en una forma literal, el alfabeto hebreo para escribir un salmo. ¿Okay? Entonces seguían con el orden de cada una de las letras para formar un acróstico. Dios es un protector de su gente usando la palabra Gesed. Esta palabra Gesed que quiere decir amor leal. El libro de Ruth habla mucho de esto. Dios es alguien que está más allá que interesado en hacernos sentir bien. Él quiere estar con nosotros, Él nos quiere proteger, Él quiere estar delante de nosotros. Y Gesed es lo que estamos, un favor delante de Dios. ¿Okay? Hemos encontrado un favor delante de Dios. Explica el lenguaje figurado y da un ejemplo. Podemos usar las ovejas. Los salmos utilizan imágenes para darnos un lenguaje figurado. Un ejemplo de las ovejas puede ser como libros, palabra de Dios. Cualquier cosa de ellas sería un buen ejemplo de un lenguaje figurado. ¿Cuál es la doxología? La doxología es bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Esta es la doxología que se encuentra como una forma literal entre cada uno de los 5 libros. O sea, al final del primer libro, al principio del segundo, se encuentra esa doxología y por eso sabemos que fueron editados. Los 5 libros tienen una coherencia porque las doxologías, las 4 que existen entre cada uno de estos 5 libros, muestran que fueron pensados así. ¿Okay? ¿Qué es paralelismo? Es cuando el poeta, tomaba su pensamiento o su idea y la igualaba, tenía un eco después. Y podría haber sido inmediatamente, podría ser opuesto, podía ser a veces incrementado, a veces podría ser decrementado, o a veces lo comparaban 3, 4 líneas y lo hacía un eco en medio. Entonces el paralelismo es una comparación de ideas, y a veces son ideas opuestas, a veces son opuestas, antitéticas, o son sintéticas, a veces son de alguna manera solamente incrementando, Dios subiendo hasta su grandeza, o a veces nuestro pecado de ser tan horrible lo bajamos a que es aceptado por Dios. Esta expresión en alemán, Sitzleben, es el contexto vital. Es muy importante saber el contexto vital de los salmos, porque si no, no podemos leerlos. No podemos leer salmos pensando en el 2016, a 2030 o lo que sea. Necesitamos saber cuál fue el contexto vital de ellos, y al nosotros conocer nuestro contexto vital podemos encontrar como conocimiento entre estos dos. ¿Okay? Los salmos son una manera de alabar a Dios. ¿Qué palabra usamos? Aleluya. ¿Okay? Aleluya. ¿Qué es la Torá? La Torá es una manera de que escuchamos la voluntad de Dios. La Torá quiere decir solamente doctrina, quiere decir enseñanza, pero ¿para qué? Para encontrar la voluntad de Dios. Y está muy extenso. Hicimos esa tabla, hablamos de mandatos, de ejemplos, de casos, de testimonios. La ley, la Torá, es mucho más allá que solamente una lista de cosas que hacer. Los hebreos dicen que son 613 mandamientos, pero eso es una pequeña parte de todo lo que la Torá involucra. Pero bueno, esto fue solamente un pequeño resumen rápidamente de lo que podría ser su examen.
Y para terminar, me gustaría que pudieran ver ustedes, cuando tengan tiempo, este es un video de un cantante que se llama Bono, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo pueden ver Bono. Es el cantante de este grupo de YouTube. Y él está haciendo una entrevista, o están entrevistándose juntos, con el señor Eugene Peterson. El señor Eugene Peterson es una persona que tradujo la Biblia del idioma original al inglés en una forma muy, muy beneficiada para nosotros. Y sobre todo lo que quiso es acercar la palabra de Dios a nosotros de una manera que la entendamos. Y esto lo sabemos muy bien porque cuando vemos a veces la Biblia en español, vemos como estaréis vosotros en la presencia y palabras muy españolas, pero no entendemos nada. O sea, las personas leen la Reina Valera y no sabemos qué quiere decir valiente, no sabemos qué decir otras palabras, no estoy viendo nada más esta Biblia. Eso sucede en inglés. Hay personas que leen idioma inglés, pero no entienden el idioma para entender a la palabra de Dios. Y este señor escribió esta Biblia, la tradujo, y muchos la consideran como una mala traducción, pero porque no entienden el propósito. Pero si pueden buscar en YouTube o algo así, este video que se llama Bono y Eugene Peterson, los Salmos, de Psalms. Y pueden poner subtítulos en español, aquí lo tengo yo abajo, ponen los subtítulos, y en realidad es muy bueno ver cómo es que Dios ha trabajado usando los salmos hasta el día de hoy. ¿Okay? Y no voy a dejar el audio, pero solamente quiero que vean una pequeña introducción de esto. Cómo los salmos hoy en día se están compartiendo a un cantante como Bono de YouTube, un cantante inglés, ¿no? Que pues en realidad él quiere inspiración divina. Él está hablando de los conflictos que existían en la revolución en Irlanda. Tuvieron tantos problemas de guerra y cómo encontró una relación con Dios a través de los salmos. Cómo encontró palabras adecuadas que entienden, que ahora entienden más a Dios. ¿Okay? Y este pastor Peterson, él va a invitar a él a su casa, ¿no? Y su esposa van a tener esta cita, esta conversación. Y si puedo adelantar un poco este video, podríamos decir cómo él habla, ¿ves?, de la guerra en 1974, de bombardear y atacar. Y en base a eso, de ahí, él toma palabras para sus canciones. Y muchas veces podemos pensar, pues eso que tiene que ver con los salmos, Omar. Lo que yo quiero es que veamos que los salmos es algo muy práctico, porque nos habla al corazón, porque nos habla a lo más importante que es nuestra humanidad. Nos hace entender que está bien voltear nuestra cara en enojo y decir a Dios, ¿dónde estás, Dios? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hay ningún problema en dudar de Dios. Él es Dios, Él puede aguantar esto y más. Por lo tanto, queremos recordar esto y pues los salmos, lo único que pueden hacer para nosotros es saber que Dios tiene un plan para nosotros extraordinario. Él tiene un plan que nos va a llevar más allá de donde nosotros sabemos y entendemos. Por eso dice la Escritura, tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para que habite en la casa de Jehová por largos días. Eso es lo que queremos. Queremos estar en la presencia de Dios. Queremos estar habitando con Él siempre. Con eso terminamos. Que Dios te bendiga. Y pues alguna duda o algo, siempre estamos a disposición y estaremos en contacto. Pero seguimos adelante con el estudio. Pasaremos a los siguientes libros. Y mientras tanto, buen día y que Dios esté con ustedes.